Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Anabela Petronzi. Soy, ahora en este momento estoy en Estados Unidos estudiando el doctorado en música en canto, soy cantante y profesora. Trabajo en la UP, doy música, teoría musical 1 y 3. Y estoy trabajando en The Ohio State University acá también. Tengo un máster en educación musical orientado a coro, soy directora de coros. Esto es una pequeña introducción, nada más. Y esta charla está orientada a encontrar diferentes estrategias de ensayo, porque ¿qué pasa con nosotros los músicos? Necesitamos ensayar, es nuestra arma, ¿no? Es lo que tenemos que practicar y fomentar y coordinar todo el tiempo, ¿no? O sea, sin práctica no se hace al maestro. Entonces, ¿cómo podemos, sí, practicar sin tener tantas interrupciones, sin procrastinar? ¿Cómo podemos encontrar estrategias de ensayo para que todo funcione de manera más efectiva y sobre todo eficiente, ¿no? Con la menor cantidad de tiempo posible, tener la mayor calidad de producto, ¿no? Em, Así que bueno, lo que sí me gustaría es que todos participemos en el chat. Y Jorgito, Araceli y Agus, espero que estén muy bien. Jorgito, vos estuviste en mi charla de hoy a la mañana, ¿no? Que hicimos interpretación al canto. Y me gustaría que me cuenten, bueno, si son músicos y cuáles son ustedes, o sea, si tocan algún instrumento, ¿qué hacen a la hora de tener que practicar el instrumento? ¿Cuáles son las cosas que realizan, digamos, para que eso ocurra? Bueno, yo les puedo contar lo que hago yo. Em, Cuando estaba estudiando la licenciatura en Argentina, mi estudio era bastante desordenado, tengo que reconocer, ¿sí? Era un estudio que estaba basado en la repetición. Generalmente nos enseñan eso, que repitiendo la musculatura aprende, es real, eso es una realidad, ¿sí? Em, y a medida que repitamos, cuanto más repitamos, ¿no? Eso nos va a salir. Pero después encontramos que hay mucha gente que hace lo mismo que nosotros, ¿no? Menos veces y le sale mejor. Y uno dice, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que estoy haciendo diferente, ¿no? Entonces, durante toda mi primera etapa, yo estudié bioquímica antes de música. Entonces, al estudiar bioquímica, cuando yo me pasé a música, tenía muy claro cómo hacer resúmenes y cómo, o sea, el material de bioquímica en la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca era muy denso. Entonces, realmente había que hacer, hacíamos grupos, viste, de estudio con los amigos. Éramos un grupo que me acuerdo de 6, que nos juntábamos en la casa de uno y agarrábamos los libros y nos poníamos a resumir y nos hacíamos exámenes entre todos y decíamos las cosas orales. Entonces yo cuando pasé de bioquímica a música, todo eso ya lo tenía. Yo ya sabía hacer eso. Entonces a mí me resultó la transición fácil. El tema de estudiar música es que a diferencia de estudiar una ciencia exacta, ¿no? Que uno tiene una lógica, aprende la fórmula, resuelve el problema, ¿sí? Y generalmente después eso no tiene una aplicación totalmente puesta, digamos, al oficio, ¿no? Muchas cuantas veces, o sea, yo por lo menos hice cálculo 1 y tuve que derivar e integrar, y después eso yo no lo volví a usar para otras materias de bioquímica, ¿no? O sea, eso lo que me está a mí enseñando es un desarrollo cognitivo, ¿no?
O sea, es generar herramientas de pensamiento. Entonces, uno no lo asocia que la música también tiene eso, ¿no? Y nuestra manera de estudiar como músicos, a diferencia de podernos a leer un libro, es por medio de la experiencia. Nosotros experimentamos, nosotros exploramos la música, nosotros tenemos que explorar el instrumento, ¿no? O sea, uno considera un gran músico a Jimmy Page, ¿no? De Led Zeppelin. Uno considera a Gilmour de Pink Floyd, a Slash, podemos pensar Slash de Guns N' Roses. Estoy pensando en guitarristas nada más. Pensemos en cantantes, Freddie Mercury de Queen, Mercedes Sosa, Cerati, Gustavo Cerati. Todos estos músicos, ¿qué tienen en común? No solo la pasión por la música, que saben tocar un instrumento, ¿no? La cantidad de horas de ensayo. Nosotros somos lo que ensayamos. Por eso es tan importante. Es muy importante aprender a querer y a valorar y a apreciar el proceso del ensayo, ¿no? Entonces uno va a su ensayo con una banda, ¿no? Va al ensayo con la banda, sin un plan. ¿Qué se hace? Se toma mate. Y eso es lo que queremos evitar, ¿o no? Entonces, cosas que quisiera poner en perspectiva acá. Primero, tener un objetivo claro en muchos sentidos. Voy a hablar del objetivo claro como generador de sentido del proyecto musical al que estamos, ¿no? Refiriéndonos. Porque es muy importante setear ciertos elementos en un proyecto musical. Es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué música vamos a hacer? ¿Qué? La pregunta ¿qué? Después, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? La logística de cómo llevarlo a cabo. Porque si vamos a hacer una obra que lleva arpa, ¿no? Transportar un arpa por todo Buenos Aires, capital federal, va a ser difícil. Siempre vas a necesitar un flete o vos mismo tener una herramienta de transporte que te permita transportar el arpa, ¿no? Entonces, el cómo, la logística, y otra cosa que vamos a incorporar acá es la técnica, ¿no? Si yo quiero generar una banda de covers de Dream Theater, que es música rock progresivo, uff, bueno, va a ser difícil, ¿no? Porque es música, que la pueden escuchar después, es música que tiene compases irregulares, es música que demanda muchísima técnica sobre los instrumentos, ¿sí? Entonces, la pregunta, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Este es el objetivo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? La pregunta, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Sí? La pregunta, ¿a quién va destinado? ¿Cuál es el público que va a consumir, ¿no? Nuestro, no le quiero decir producto, pero sí nuestro proyecto. Me gusta más esa palabra, proyecto, ¿no? Y otra pregunta muy importante es, ¿por qué? ¿Por qué? Es muy, muy importante. ¿Por qué hago lo que hago? Entonces ahí viene lo que yo le llamo el pensamiento crítico y la reflexión sobre nuestro comportamiento, que eso nos va a hacer la puerta para tener un ensayo efectivo y eficiente, ¿sí? Porque si uno puede percibir y puede modificar, ¿sí? Eso es tiempo ganado, es inversión. Todo lo que tenga que ver con una crítica constructiva, con el pensamiento crítico, con fomentar ese tipo, el por qué estoy haciendo lo que hago, ¿por qué?
¿Por qué toco la guitarra como toco la guitarra? ¿Por qué estoy cantando como estoy cantando? Si yo hago eso, si yo me puedo responder esa pregunta, voy a poder cambiar mi comportamiento. Siempre nombrar al monstruo hace que el monstruo empiece a desaparecer, ¿no? Porque uno le da forma, le da entidad, sabe qué pasa, ¿no? Sabe qué es, y entonces dice, bueno, con esto puedo trabajar. Para eso, para llegar a ese punto de ensayo, a ese punto de reflexión, hace falta un montón de años y de tiempo. No es algo que se adquiera instantáneamente. Yo ya les digo, cuando estudiaba la licenciatura, no sabía manejar mi tiempo de manera eficiente en un ensayo, ¿no? ¿Cómo llego al ensayo? Es muy importante también. ¿Cómo me siento a ensayar? Es muy importante. Otra de las cosas es músicos, ¿no? Si no tenemos tiempo para practicar, no podemos hacer lo que hacemos. Eso es una realidad. Nosotros necesitamos, como artistas que somos, tener momentos de incubación y momentos introspectivos en donde nosotros podamos analizar, podamos sí, poner a la obra, hacerla propia, y para eso se necesita tiempo. ¿Por qué las bandas se encerraban durante meses para grabar un disco? O se iban de retiro, ¿no? Y todavía sigue pasando, ¿no? Que los futbolistas hacen eso. Se van, ¿no? A un lugar todos juntos y no hay contacto con el exterior. Todo eso tiene un sentido, ¿no? Es el sentido de enfocarse y tener la atención puesta en una cosa. ¿Eso qué hace? Eso hace que el pensamiento, en vez de estar dividido en esta filosofía nueva de vida, que es el multitasking, que estamos haciendo de todo, ¿no? En todo momento, nosotros tengamos la atención puesta en nuestro objetivo, ¿sí? Entonces es muy importante también para esto tener la noción del tiempo. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar las cosas? Entonces, uno con los años y con la práctica se va dando cuenta que si tenemos un concierto la semana que viene con 12 obras para cantar en alemán y no sabemos alemán, ¿lo vamos a poder hacer? Bueno, tal vez sí podamos. ¿Va a llegar a ser de la calidad artística que nosotros queremos? Y eso va a ser dudable. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Sí? Nosotros lo que necesitamos es seguir generando calidad artística y eso se logra con tiempo y ensayo. Después tenemos otras cosas que son, que están relacionados con factores externos a los ensayos, ¿no? Que tienen que ver con el espacio, dónde voy a ensayar, ¿no? Si en casa, que me ha pasado, lo digo por experiencia propia, ¿no? Y no para criticar a mis padres, pobres, que siempre, siempre me han apoyado, pero imagínense que vivir con una cantante lírica de ópera, yo teniendo que practicar todos los días, puede ser agotador. Y no los culpo, ¿no? Llega un momento del día donde, bueno, basta, Ana, porque realmente escuchar la voz de soprano todo el día, llega un momento donde, bueno, necesito descansar mi mente también, ¿no? Porque uno tiene una convivencia con otras personas, ¿no? Em, entonces, encontrar un espacio cómodo, encontrar un ambiente seguro, donde nos sintamos seguros, también de experiencia propia, me pasó viviendo yo soy de Bahía Blanca, del sur de la provincia de Buenos Aires, y cuando me mudé a Buenos Aires, en el primer departamento donde viví, al principio fue maravilloso, a todo el mundo le gustaba que cante y todo, pero después del primer año, no, del segundo año, se mudó una chica arriba mío y a ella no le gustaba la ópera, la odiaba, ¿viste? Y yo abajo, ¿no? Dando clases, cantando, ¿no? Y ella estaba mal y yo, o sea, como no quiero criticarla porque digo, no te tiene por qué gustar lo que hace tu vecino, ¿no? Pero yo vivía en un apto profesional, entonces se suponía que yo podía hacer eso, tenía las paredes acustizadas, o sea, más de lo que
hacía no podía hacer, ¿no? Y lo que se terminaba escuchando realmente, porque esto se midió todo, se terminaba escuchando que era como una especie de radio de fondo. Pero esta persona había quedado como muy sensible, digamos, y entonces no se podía concentrar ella en buscar otras herramientas para poder seguir ella trabajando, ¿no? Entonces eso es una cosa de ella, ¿no? Pero en realidad es una realidad que trabajar con sonido es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Por eso digo lo del el ambiente seguro. ¿Qué pasa? Esta chica empezó a tener reacciones con golpearme el piso o tirarme cosas por la ventana, como para que yo, viste, aparte de tener conversaciones adultas, no, bueno, dejamos de tener conversaciones adultas y empezó a tener estas respuestas. Entonces eso para mí no fue más seguro. ¿Por qué? Porque yo ya tenía miedo de cantar. ¿Y qué pasa cuando uno tiene miedo de cantar? Yo soy cantante. Mi instrumento es el cuerpo. Me paralizo, me bloqueo. Esto no funciona de la misma manera. Yo estoy todo el tiempo, estaba en ese momento todo el tiempo pensando que la estaba molestando, ¿no? Y que ella el otro día, o sea, tenía que trabajar también. Y yo pensando, no, no la estoy dejando descansar, ¿no? Y en realidad estaba haciendo mi trabajo. Mi trabajo, parte de mi trabajo es ensayar para ir a mi trabajo, ¿no? Mucha gente eso no lo tiene como carreras por ahí más convencionales, por así decirlo, que uno cumple y hace su trabajo dentro de las 8 horas, ¿no? Donde uno llega y no se lleva trabajo a la casa, ojalá que todo fuese así, pero bueno, pensemos en un mundo idílico que eso ocurre, ¿no? Que uno llega al trabajo, hace todo lo que tiene que hacer el trabajo y después se va del trabajo y ya está, ¿no? Y puede ir al gimnasio, salir con los amigos y todo, ¿no? Bueno, después de las 6 de la tarde. Si eso ocurriese, para nosotros los músicos, eso no es, o sea, a nosotros eso no nos ocurre. En general, nuestro horario de trabajo tiene que ver con la franja horaria en donde nosotros ensayamos. No, esta frase de no puedo, tengo ensayo, es muy de músicos. Es la realidad cuando otra gente va a estar saliendo o teniendo, sí, como eh, o sea, otro tipo de experiencias, nosotros estamos ensayando, generalmente es cuando se puede, ¿no? Muchos de los horarios de la noche. Entonces, esto tiene que ver con dificultades, digamos, que son externas a nosotros, ¿no? Para ir a un trabajo, nosotros tenemos que ensayar. A mí si me contratan para una ópera, ¿sí? Yo tengo que saber mi rol, yo tengo que saber la partitura. Tengo que llegar un mes antes, pues generalmente es así, llegás un mes antes al teatro donde vas a cantar y empezás los ensayos, pero vos ya sabes todo. No es que en esas 6 horas que estás ahí te enseñan la música, no. Todo tu proceso creativo, el estudiar el rol de ópera, ¿sí? Empieza de antes. O sea, cuando Led Zeppelin grabó Stairway to Heaven, ¿no? En ese disco, esa canción, para ese disco en particular, ¿saben cuántas veces la practicaron antes? O sea que el proceso creativo de esa canción tal vez fue de 1 año o 2 años. Muchos artistas tardan mucho tiempo, porque la música y el arte hay que hacerlo carne. Tiene que pasar por el cuerpo, tiene un proceso cognitivo y un proceso artístico que es mucho más complejo que solamente comprender y solamente tocar bien las notas. Para generar una comunicación, nosotros somos un canal, los músicos somos un canal de comunicación. Para generar este canal de comunicación se necesita tiempo, ¿sí? Y ya les digo, un lugar seguro donde nos podamos sentir libres de poder expresarnos, ¿sí? Un lugar que nos permita sacar nuestras mejores capacidades. ¿Por qué? Porque uno, para ensayar, digamos, también hay que intentar siempre ir al extremo. Siempre explorar los extremos en los ensayos. Lo que más puedo dar y que es lo mínimo, ¿no? Lo que, bueno, mi piloto automático. ¿Cuál es el sonido más fuerte que puedo cantar? ¿Cuál es el sonido más piano, más suave que puedo cantar? ¿Sí?
cuánto me puedo meter acá hasta llegar a llorar, ¿no? Por esto, y cuánto me da alegría, ¿no? O sea, todas estas cosas tienen que pasar y ocurrir en el ensayo. Es el lugar seguro donde nosotros como músicos exploramos las capacidades y nuestras herramientas artísticas para poder comunicarnos mejor con el público. ¿Sí? Entonces, bueno, volviendo a dificultades, ¿no? Esto del lugar, ¿no? El lugar es una. Después también el tema de los instrumentos, ¿no? Muchas veces no, me ha pasado de tener alumnos que se sentían frustrados porque no avanzaban técnicamente y en realidad lo que terminaba pasando es que el instrumento tiene un límite de calidad, ¿no? Entonces eso a veces también van a escuchar mucho de decir, bueno, este es un instrumento de estudio y este es mi instrumento de concierto, ¿no? Em, entonces, eso también es una dificultad, el instrumento con el que tengamos, ¿no? Cada uno. Otra dificultad es el ambiente alrededor, más que nada no por mi vecina, el ejemplo de la vecina, sino también si estamos en una banda, digamos. O sea, cómo me hace sentir la gente de mi banda. Yo cómo me siento con ellos. Puedo dar la mayor, o sea, me siento juzgada, ¿sí? Siento que puedo em, exponerme y ser vulnerable ante mi grupo, ¿no? Eso es sumamente importante, ¿no? Dar el espacio como compañero de no juzgar, sobre todo en un ensayo. Lo que pasa en los ensayos queda en los ensayos, ¿no? Porque esa es una regla sana, es una regla que dice, yo acá estoy explorando, este es mi lugar de exploración, yo acá estoy trabajando en que esto salga lo mejor posible para mi presentación. Otra de las cosas es, esto es un tema muy de moda, ¿no? Cuánto uno procrastina, ¿no? Cuánto uno va, sobre todo tal vez si uno está solo, si uno está solo es peor a veces, porque se aburre uno más fácil, ¿no? Entonces agarramos el teléfono o nos da hambre, y entonces vamos a preparar un mate y después nos acordamos que teníamos que colgar la ropa y sacarla, ¿no? En lavarropa. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Y entonces todos ese tipo de cosas. Cuando esos pensamientos, que son pensamientos intrusivos, ocurren en un ensayo, yo les puedo asegurar, por lo menos para mí, siempre ocurren cuando tengo un pasaje difícil, cuando viene algo que no quiero hacer, cuando viene algo que sé que es difícil para mí, cuando viene algo que es un desafío y que tengo que trabajar en esto, no tengo muchas ganas, uy, la ropa, ¿sí? Entonces, sortear, digamos, pasar la barrera, pasar la barrera de cumplir, ¿no? Y disfrutar es muy importante. Entonces, con estas herramientas, con esto todo de la procrastinación, también nos puede pasar en una banda de que tengamos uno de los integrantes que le cuesta enfocarse, ¿no? Entonces, en este costar enfocarse, le gusta charlar, ¿no? Le gusta sacar temas de conversación, y entonces sí, están buenísimos los temas de conversación, pero necesitamos avanzar, ¿no? Tiago, hola, ¿cómo andas? Me gusta esa pregunta. La limitación del instrumento también pasa con la voz. Sí, sí, hay una limitación en la voz porque es una cosa física, no porque el instrumento no pueda, pero es una cosa física. Nosotros cuando dividimos la voz en registros, ¿no? Soprano, mezzo y alto para las mujeres, más agudo, más grave, tenor, barítono, bajo para los varones, es todo una cuestión física, es cuán grande es tu laringe, ¿sí? En los hombres depende de la testosterona, ¿no? O sea, las voces más grandes, más graves, generalmente tienen una laringe más grande y cuerdas vocales también más grandes. Eso hacen que el sonido sea más grave y más rico en armónicos, y eso tiene que ver con la testosterona. Em,
Entonces siempre digo, porque me ha pasado muchas veces que yo soy mezzosoprano, y me ha pasado muchas veces que me digan, uy, entonces una soprano es mejor que vos sos mezzo, ¿no? O sea, como si hubiese categorías, digamos, en los registros vocales, ¿no? Y en realidad es una cuestión física, es como tener pelo marrón y ojos marrones y ojos celestes u ojos verdes, ¿no? O sea, es una cuestión física. Soy alta, soy bajita, soy soprano, soy mezzo soprano. O sea, no tiene que ver con la calidad de artista que soy, ¿no? Y sí hay limitaciones, entonces es una de las limitaciones ese registro, ¿no? O sea, hay voces, ¿no? Que tienen cierta cantidad de notas. Hay voces que se pueden extender un poquito más y llegan mucho más agudo o mucho más graves. Y también tiene que ver con, sería la extensión, ¿no? Nuestra extensión. Pero también es el tema de la tesitura, donde uno canta y donde uno tiene la mejor calidad de sonido, donde uno puede manejar su instrumento. Eso tiene que ver con eh, sí, con nuestra tesitura, ¿no? Con donde podemos cantar de manera más musical, utilizando todos los recursos interpretativos que tenemos. Si yo estoy cantando todo el tiempo agudo y esa zona no es tan cómoda para mí, ¿sí? En realidad yo estoy poniendo mi foco de atención en un desafío, que es cantar agudo, y estoy perdiendo todo lo otro, ¿no? Entonces, bajarlo, ¿no? Por eso los músicos a veces cambiamos las tonalidades, ¿no? Y generalmente los cantantes hacemos eso. Tiene que ver con dónde se setea la voz mejor, dónde es el lugar óptimo para que la voz en realidad, entre comillas, brille, ¿no? Se escuche bien, se escuche sin esfuerzo, se escuche elegante, se escuche con carácter, con impronta, ¿sí? Entonces, sí, las voces también tienen un limitante. Y también hay voces que están relacionadas, ¿no? Con ciertos estilos. Gente que canta más nasal, tal vez tiene más una tendencia a lo pop, ¿no? La gente que canta más de cabeza se la asocia con el canto lírico, que son todos estereotipos que habría que sacar, ¿no? Pero ese se usan ciertas técnicas vocales para ciertos estilos, ¿no? Y eso es una realidad. Em, entonces, el espacio, ya digo, es muy importante. También el tema de las interrupciones, ¿no? Cuando, esto que les digo yo, uno puede interrumpir un ensayo, o sea, la interrupción del ensayo puede ser de afuera, por medios externos, como mamá, ¿querés algo para tomar? O mamá, ya está la comida, o mamá retándonos, ¿no? O sea, tocando la puerta. Ejemplos, ¿no? O puede ser que alguien toque el timbre, que estemos esperando un paquete de Mercado Libre, ¿no? Entonces estamos esperando que eso ocurra y uno en realidad está generando como una ansiedad y no se puede enfocar en lo que tiene que ser, en lo que tiene que hacer, porque también está pensando en que hay que escuchar el timbre, ¿no? Entonces ahí ya tenemos nuestro enfoque orientado en dos direcciones que encima no se parecen. O sea, una es la atención en a ver si llega o no llega el paquete y la otra es en tratar de estudiar. Em, y después todas las interrupciones, que esas son las más graves. Esas son las más graves, que son las internas. Las interrupciones internas tienen que ver muchas veces con la falta de confianza, con decir, por eso les digo, con esto de decir, no voy, en realidad lo voy a refrasear, voy, me acordé que tengo que sacar la ropa de lavarropas cuando viene el agudo de la canción. Entonces, no lo hago, ¿no? Porque eso me frustra. Entonces me pongo a hacer otra actividad para suplantar eso, ¿no? Eso ocurre muchas veces, como no ir y no hacerse cargo, digamos, del desafío. Una de las cosas que aprendí acá fue, uno de mis primeros profesores de canto de acá, yo le dije,
en una de las clases que mi problema era la lengua, ¿no? Que yo la tenía muy tensa y que no sabía qué hacer con ella. La lengua es un músculo en realidad que tiene 17 músculos, o sea, es muy difícil de controlar. La parte que vemos es solamente el 2/3, o sea, toda la parte de atrás es enorme, llega hasta acá abajo, aproximadamente, es gigante. Em, y entonces yo le decía lo que me costaba, digamos, que posicionar la lengua para las diferentes vocales en el canto clásico, ¿no? En el canto académico. Y entonces ese es mi problema, le dije. Y él me dijo, vos no tenés ningún problema. Eso es un desafío. Fíjense cómo cambiar la palabra, ¿no? Fue tan importante, ¿no? Porque el vocabulario es muy importante, cómo nombramos a las cosas, ¿no? Entonces, a mí eso me hizo cambiar de pensar, yo no tengo problemas técnicos, tengo cosas que resolver, desafíos, ¿no? Y ahí viene algo súper importante, muy importante, que es valorar y querer al proceso. La presentación, el concierto puede salir mal, ¿sí? Lo tenemos que admitir, puede salir mal. Puede salir mal por muchos motivos. Puede salir mal por cuestiones técnicas, puede salir mal por cuestiones de logística, puede salir mal por cuestiones de clima, puede salir mal por cuestiones sociales, por ejemplo, que hay una manifestación y la gente, la audiencia no puede pasar al bar donde vas a tocar, ¿no? Paro de colectivos, cosa externa, pandemia. La presentación puede salir mal, pero nosotros, como músicos, la presentación, divino, hermoso, estamos mostrándole al mundo lo que hacemos, bárbaro, pero lo que nos llena, nos debería llenar como músicos, no es solamente eso, es el proceso, es transitar por todo este estudio para llegar a ese estado y poder comunicar eso que uno quiere comunicar a la audiencia. Ese proceso es recontra importante. Ese proceso es el que tenemos que amar, el que tenemos que respetar, el que tenemos que regar, ¿sí? Eso nos va a hacer crecer. Y eso se hace solamente con el ensayo. Entonces, hablando de esto, quisiera que usemos el chat todos, y me gustaría escucharlos un poquito en el chat, y que me digan, digamos, qué estrategias de ensayo tienen, qué hacen cuando entran a ensayar, en su casa, con una banda, cuando estudian, en un ritual, por ejemplo, siempre un vaso de agua, un mate, el teléfono lo dejo en otra pieza. Me voy a dar un minuto más si quieren compartir. Entonces, pensando en estrategias de ensayo, cuando, y antes voy a hacer lo siguiente, vamos a empezar con cognición, digamos, todos los elementos que hacen, que ayudan a la música, digamos, o sea, en nuestro cerebro, para después ir a las estrategias de ensayo. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla, porque no necesitamos más esto. Entonces, una de las cosas que es súper importante sobre la música en general, ¿no? Que la música, em,
y esto, la música puede malear al cerebro. Esto es algo que está estudiado o sea, en un montón he leído muchos papers al respecto, científicos, sobre cómo hacer, por ejemplo, ponen a gente en un, ¿cómo se dice? Me sale en inglés nada más, el MRI. em, en ese tubo, ¿no? Donde lo ponen para hacer no me sale la palabra, chicos, perdonen. Resonancia electromagnética está. Entonces, lo que hacen es ponen al paciente en esa resonancia y adentro de ahí, de la máquina, le ponen un pequeño pianito en donde la persona tiene que tocar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué se activa en el cerebro, digamos, que cambia mientras esa persona está haciendo eso, ¿no? ¿Y qué pasa durante el tiempo cuando repite eso mucha cantidad de veces, ¿no? Bueno, y está descubierto que como aprender un segundo idioma de chico malea y configura el cerebro de cierta manera, también pasa con la música. Eso, ¿sí? Aparte después tenemos otra teoría, son las teorías de las inteligencias, ¿no? Bueno, una inteligencia emocional, inteligencia física, bueno, una la inteligencia musical, ¿no? O sea, eso es una realidad, que tenemos ciertas cosas que están desarrolladas, ¿no? Eh, ¿Y eso de qué depende? Eso depende también de nuestro ambiente en donde nos criamos, ¿no? De cuán importante era la música en ese ambiente, o las pocas interacciones que hemos tenido con la música cuando éramos chicos y fueron totalmente relevantes, ¿no? Para nosotros. Entonces eso es importante como de reflexionar. Em, y entonces el cerebro se malea. Y esto concluye también de que la música tiene, hay un libro que se llama Antropología Musical. eh, la música em, tiene 10 funciones. Una es comunicación emocional, o sea, expresión emocional, ¿no? Otra es disfrute estético. Otra es entretenimiento. Otra es comunicación. Otra es representación simbólica. Otra es respuesta física, ¿no? Porque yo produzco un sonido porque hago algo, produzco una acción. Y ahí es donde viene el ensayo. Ahí viene el entrenamiento, ¿no? Después también con ciertas normas sociales, digamos, o sea, uno genera como espacios de conformidad, ¿no? Validación social de instituciones, también de manera de ritual, ¿no? Después esto que provee como una estabilización en la cultura, como una, sí, estabilización en la cultura, ¿no? Que uno sabe que esa música es de esa cultura, ¿no? ¿Y eso qué produce? Eso produce un sentido de comunidad, ¿no? Y entonces en ese sentido de comunidad también está la integración social. Entonces la música tiene que ver con todo esto, ¿no? Es todo esto. Por eso cuando les hice las preguntas al principio de cuando tengan una banda y su proyecto musical, tiene que estar muy claro las cuatro preguntas es: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? ¿A quién va dirigido? ¿Y por qué lo estoy haciendo? Por todas estas cosas, porque eso también es responsabilidad cultural. Después hay otro autor que se llama Everett Gaston, que escribió sobre terapia musical, ¿no? Y es un libro del 1968, donde dice que todos los seres humanos necesitamos de una expresión y de experiencias estéticas para sentirnos humanos, ¿no? Y entonces esas experiencias musicales también determinan la cultura en la cual vivimos y que tienen una significancia espiritual para nosotros, porque la música es comunicación y es una estructura que también fomenta el sentido de realidad, lo que es real para nosotros y es tan profunda, digamos, que se mete dentro de las emociones humanas y
también es una forma de gratificar personalmente lo que uno hace, ¿no? Porque la música sirve como eso, como una fuente de gratificación para quien la hace y para quien la escucha muchas veces. Eh, y después también es como un potenciador, ¿no? De grandes interacciones sociales. O sea, ¿cuándo hemos visto que hay otra cosa que no sea de fútbol o algún deporte que llene estadios y que movilice gente como la moviliza la música? Realmente, pongámoslo a pensar. Decisiones, algunas decisiones políticas, ¿no? ¿No? Donde hay gente que marcha y que está a favor de esas decisiones. Pero después, pensemos en el efecto Coldplay. ¿Cuántos River Plate, cuántos monumentales llenó? Entradas agotadas. 2012, Pink Floyd en Buenos Aires. 9, 9. ¿Cuánta gente? Y eso fue la música, ¿sí? Es la música. Entonces, en cuestiones culturales y fisiológicas también, digamos, la música conecta, ¿no? Porque integra, moviliza, también controla, expresa, unifica y también normaliza, ¿no? Comunica porque comunica historia, comunica memoria, comunica emoción, comunica cultura, comunica valores, comunica estados sociales, ¿no? Comunica política, ¿no? Eh, Después, en un tema de conocimiento como físico, la música también está relacionado con la danza, con los rituales, hasta con el trance, ¿no? Con esto de sentir que uno está tan conectado con lo que está haciendo que va más allá, ¿no? Em, Esta cosa de ser un medio de emoción, de entretener, ¿no? De hasta a veces esa cosa de reproducir siempre la misma canción, ¿no? Que es hasta adictivo, ¿no? Esa cosa de, ¿cómo me gusta este tema? ¿Cómo otra vez? Y lo escuchás otra vez, ¿no? Esa cosa de sentir la piel de gallina. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Eso es la música. Eso tiene que ver con la percepción. Eso también tiene que ver con la experiencia en el tiempo, ¿no? Todo esto, toda esta profundidad tiene que estar en el ensayo. Tiene que estar en el ensayo. Entonces, todo esto deriva de esta cognición, ¿no? De los beneficios que tiene la música, de cómo impacta la música en nuestro cerebro, ¿no? La música eh, es positivo para nuestra visión. Acá estoy leyendo un artículo que dice eso, de 2006. Dice, la música y tiene un impacto positivo en la persona. em, es un artículo de Campbell del 2011. El artículo se llama Healing at the Speed of Sound, How What We Hear Transform Our Brains and Our Lives. Sanando a través del sonido, de la velocidad del sonido, dice lo que escuchamos transforma nuestro cerebro y nuestras vidas. Entonces eso, ella dice en ese artículo que la música tiene un impacto positivo en la vida de uno, eh, porque es positivo para la visión, para el conocimiento de la percepción del cuerpo, para los movimientos finos, ¿sí? La direccionalidad, o sea, cómo usamos, digamos, las direcciones como modelador de la música, la adquisición de un lenguaje, ¿no? Porque estudiar música también es aprender un lenguaje nuevo. No lo asociamos con un lenguaje como aprender alemán, como aprender italiano, pero en realidad sí, porque uno cuando aprende a leer una partitura, uno está aprendiendo a decodificar símbolos que tienen un determinado sonido y un determinado valor, y tienen un determinado significado. Entonces es lo mismo que aprender otro lenguaje, ¿sí?
Y después da esta cosa, esto que es muy importante para el músico de prestar atención, estar conectado con el presente. Una de las cosas que nos pasa muchísimo es frustrarnos, que algo nos salió mal. Y nos quedamos con ese error, nos quedamos con ese error y nos quedan 25 páginas, 25 páginas de obra. Y nosotros nos quedamos con el error que hicimos en la página número 3. Y mi pregunta siempre es, ¿a quién matamos? ¿A quién le estamos haciendo daño por tocar una nota mal? ¿Hay alguien en la audiencia que le estamos haciendo un daño emocional, un daño físico tal que esa persona se va a ir del concierto dañada? No, chicos. Lo peor que nos puede pasar es que digan, no fue tan buen concierto, no tocó tan bien. Y nuestra profesión tiene algo que es muy hermoso, que nosotros somos la cultura, ¿no? Somos cultura, el arte es cultura, somos portadores de historia, somos portadores de esencia humana, pero a la vez, ¿no? No estamos matando a nadie. Si cantamos mal una nota, el mundo va a seguir, ¿sí? No es lo mismo que un arquitecto cuando hace mal un plano. No es lo mismo un cirujano cardiovascular haciendo una cirugía. Ellos, si se equivocan, tienen personas ahí. Nosotros no. Entonces, siempre tomarlo con la seriedad que significa generar una linda y una rica experiencia estética para nosotros y para la audiencia, pero perdonándonos a nosotros mismos de poder cometer errores, ¿o no? ¿Sí? Em, bueno, entonces esto todo tiene que ver con el tema de la cognición, ¿no? Y entonces acá viene una de las cosas, esto de prestar atención, ¿no? De cómo nos enfocamos, de cómo uno enfoca el tema del ensayo. Va a ir yo ahora. Tengo una hora entre ustedes y un ensayo. ¿Qué digo? ¿Cómo aprovecho mi tiempo en esa hora? Yo pensé, bueno, voy a ensayar. No sé si lo voy a hacer igual. Estoy poniendo el ejemplo. Pero voy a ensayar. Tengo solo una hora, ¿no? Tengo que ser efectiva con lo que voy a hacer. Entonces, es muy importante, como maestra lo digo también, de tener un plan, ¿no? Porque a veces puede ser totalmente abrumador agarrar una partitura de 25 páginas y decir, uy, bueno, estudio todo esto, ¿no? Entonces, hacerse un plan de estudio para una banda también es maravilloso, porque uno dice, bueno, entonces hoy, jueves 2 de noviembre, me voy a enfocar solamente en una canción, el estribillo de esta canción y la coda, el final de esta. Entonces se trabaja eso y si sobra tiempo se hace esto, esto y lo otro, ¿no? Y seguir con ese plan. Entonces es muy importante planificar. Es muy importante tener la noción de esto es mi gol, este es mi objetivo, entonces yo planifico para lograr eso. Otra de las cosas es, uno estudia no solo haciendo, tocando el instrumento, es un estudio físico, emocional. ¿Sí? Yo estoy. A veces es solo mecánico, porque uno a veces, por ejemplo, si uno estudia una escala, tal vez no haya algo musicalmente valioso en la escala, pero uno está estudiando la técnica, ¿no? De cuál es la digitación en la guitarra para eso, cómo muevo la púa de arriba abajo, cómo yo estoy pensando en tratar de no mover tanto los dedos y optimizar el movimiento de mi mano, ¿no? En el traste. Entonces eso es físico, tiene que ver con ir al gimnasio y hacer sentadillas. ¿No? Piqui, 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 piqui. Entonces la repetición es muy importante. Pero acá viene algo que es básico para la repetición.
Uno puede poner el cerebro en automático. Yo puedo poner mi cerebro en automático y eso es lo que hacemos cuando manejamos, eso es lo que hacemos cuando lavamos los platos, eso es lo que hacemos cuando estamos mascando chicle. No estamos pensando en esas acciones. Yo cuando estoy lavando un plato, no estoy pensando en todo lo que estoy haciendo físicamente para lavar ese plato, no que agarré la esponja, le puse el cosito. Mi bíceps, mi bíceps se contrajo, mi tríceps está relajado. Y ahora me voy a mover pronadamente mi codo para hacer este movimiento lateral y lavar el plato. Yo no estoy pensando en nada de todo eso. Nadie está pensando en nada de todo eso. Cuando uno camina, uno no piensa lo que hace con todos los músculos que están ayudando a caminar, que son básicamente todos, ¿no? No lo pensamos, no lo pensamos. Entonces, pasa lo mismo con la música. ¿Qué pasa si no pensamos? Si no pensamos, no tenemos intención. ¿Y cuándo uno aprende más? Cuando uno tiene intención. Y cuando uno tiene una escucha activa de lo que está ocurriendo. Quiere decir que el músico va a interactuar de manera emocional, de manera cognitiva y de manera física sobre el instrumento. No solamente física, no solamente mover la mano, ¿sí? Para terminar con check, escala pentatónica mayor en la. Perfecto, check, lo hice. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Es muy importante el tema de la intención, de cómo yo voy a enfocar mi trabajo intencionadamente para que siempre esté en un nivel de experiencia estética aceptable para mí también, ¿no? Para que a mí me sea totalmente no me saben las palabras, perdón. Esto me pasa por de sí, ya no me salen las palabras. Quiero decir reconfortante, no, ya me va a salir. Ya va a venir la palabra que estoy buscando. Em, pero cuando nosotros realmente sentimos que algo nos reconforta, está reconfortante, ahí está. Em, bueno, entonces, algunas estrategias. Un profesor acá de la universidad, se llama Rick Palisi, hizo su tesis de doctorado en educación musical sobre diferentes tácticas, estrategias para encarar un ensayo. Entonces él dijo, bueno, generalmente los músicos no tenemos mucho tiempo, ¿no? Porque es así, nuestra vida, la de todos igual, ¿eh? No es que estoy diciendo que no me estoy quejando por nuestra profesión, para nada, sino que bueno, yo por ejemplo no tengo mucho tiempo, entonces eh, tengo que hacer un scan bastante grande, digamos, de decir, bueno, miren, tengo esta partitura, estoy pensando, ¿no? Se lo voy a mostrar. Tengo esta partitura, ¿no? Entonces, hago un scan de la partitura y digo, esto, ¿en cuánto tiempo lo puedo aprender? ¿No? Y uno, ya con los años y la experiencia, sabe más o menos en cuánto tiempo, ¿no? Y para cuándo lo necesito. Y entonces uno después dice, bueno, ¿cuándo practico esto? No tengo tiempo. Tengo solamente ahora, entre ustedes y el otro ensayo, tengo media hora. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, entonces él lo que hizo fue poner dos grupos vieron que en las investigaciones a veces se hacen como eh, esto de los grupos, ¿no? Como de medir las cosas que ocurren. Em, entonces él dividió a un grupo de estudiantes en dos. Y entonces les pidió a un grupo de estudiantes, vamos a llamar el grupo A, ¿no? De estudiantes les dijo, ustedes tienen 10 intentos, 10 intentos para tocar esta pieza. Quiere decir que solamente pueden ejecutar su instrumento 10 veces.
El tiempo que ustedes necesiten. Tómense el tiempo que ustedes necesiten. No, esto no está medido. Pero solamente pueden tocar el instrumento 10 veces. Entonces eso quiere decir, para mí, si yo lo traduzco para mí, que soy cantante, que yo puedo cantar parte de la pieza o esta pieza solamente 10 veces. Bueno, ese fue el grupo A. El grupo B les dijo, bueno, ustedes grupo B tienen esta pieza y ustedes tienen 10 minutos solamente. 10 minutos. Entonces, a un grupo lo limitó con la cantidad de veces que pueden tocar. Y a otro grupo lo limitó con la cantidad de tiempo en que pueden tocar. Y entonces, ahora sí, por favor, usen el chat. Sí, miren cómo, miren, no, yo no muerdo, nada de lo que digo, no hay ninguna respuesta que está mal ni que está bien, ya se pueden dar cuenta de eso. Entonces, usen el chat y respóndanme esto, por favor. Y díganme, ¿cuál de los dos grupos piensan que fue mejor? Que hizo, que pudo tocar mejor, que pudo terminar la pieza, que pudo tener la mayor calidad de calidad artística. El grupo A, donde les limitó la cantidad de veces, o el grupo B, donde les limitó el tiempo. Bien, gracias Tiago, gracias Ariel y gracias Nahuel. Seba, muy bien. Bueno, el de las 10 veces. Totalmente el de las 10 veces. ¿Y saben por qué? Empecemos a pensar, saquemos conclusiones juntos. ¿Por qué creen? Nos limitó porque hacen valer exacto, exacto, ¿no? Y aparte, bajo presión, obvio, le sacó la presión, o sea, había presión, porque al haber por solamente tener cierta cantidad de intentos, también tenés una presión, ¿no? Pero, como uno tiene cierta cantidad de intentos, uno planifica mejor lo que va a hacer. ¿Y saben cuál es la mejor manera a veces de estudiar? En silencio. O música, estudiando en silencio. Y me van a decir, ¿cómo puede ser que uno estudie en silencio? Y sí, porque esta partitura que está acá tiene un montón de y una tablatura también. O sea, yo estoy ahora porque estoy con una partitura, pero una tablatura también. O si no tengo tablatura y no tengo partitura, y por ejemplo yo, que estoy aprendiendo jazz, tengo solamente las grabaciones, ¿no? Ahí qué estoy haciendo. Estoy estudiando, en realidad, yo en silencio. No estoy produciendo, yo no estoy no produzco sonido, yo estoy escuchando. Estos alumnos, al tener solamente 10 intentos, hicieron trabajo de oficina, que es lo que lo de los 10 segundos no hicieron. Entonces, lo de los 10 minutos, perdón, fueron desordenados en cómo planificaron su ensayo, sus 10 minutos, en cómo utilizaron su tiempo, ¿sí? Entonces se los vio que estaban procrastinando más, ¿no? Y que esa ansiedad de generar todo en esos 10 minutos también era avasallante, ¿no? Y los otros, no, agarraron, tengo 10 intentos solamente, agarraron la partitura y dijeron, este pasaje es difícil, esto se repite, ah, esto se repite, qué bien, genial. Entonces no tengo que estudiar dos veces. Si hago una sola, ya está, porque después repito. Ah, mirá, acá hay una segunda voz. Perfecto, genial. Uy, mirá, acá hay un cambio de clave. Me modula un tono arriba. Pero es la misma frase.
Ok, si es la misma frase, genial. Entonces, estos estudiantes, aparte, porque uno estudia en silencio, ¿no? Estudiaron en silencio. Tenían solamente 10 intentos de hacer música. Agarraron el instrumento, ponele que sea un clarinete, un oboe, cualquier cosa, ¿no? Agarraron el instrumento y probaron todas las digitaciones. Agarraron una guitarra y probaron, sin producir sonido, cuáles eran los acordes que tenían que ir, ¿no? Entonces decían, ay, bueno, bueno, gracias, Eva, genial, buenísimo. Sí, si te sirve vos para estudiar otra cosa, me pone recontra contenta. Eh, entonces, este tema del planning, ¿no? De planificar, de sentarse tipo oficina, ¿no? Hacer el trabajo, de analizar lo que estamos haciendo, ¿sí? Y tener una noción de que, bueno, no tengo tanto tiempo para hacer esto. Lo voy a probar 4 veces nada más. Pero esas 4 veces tienen que ser mi mejor 4 veces, ¿no? Eso es lo que tenemos que lograr. Que sean mis mejores 4 veces. Bueno, la primera no las vamos a perdonar porque es la primera vez que lo hacemos. A la segunda le incorporo otra faceta más. La faceta de, por ejemplo, si la primera solamente estoy leyendo la parte para saber cómo es la digitación y las notas, la segunda le voy a agregar dinámicas. Cuáles son las cosas fuertes y cuáles son las cosas suaves. A la tercera vez que lo paso, le voy a agregar todas las articulaciones. ¿Dónde voy a hacer legato? ¿Dónde voy a hacer el fraseo? ¿A dónde va, a dónde me lleva la frase? ¿Dónde voy a respirar? ¿Sí? Ya la última, con esas 3 cosas, ya tiene que salir bien. ¿Pero por qué? Porque me enfoqué, porque tuve un planning, ¿sí? Entonces esa es una excelente estrategia. Ahora, la de los 10 minutos no está mal tampoco. El tema de los 10 minutos está maravilloso. Uno, decir, mira, solamente tengo 10 minutos, me voy a concentrar en esto y estos 10 minutos. Pero concentrar en eso significa espacio sano para poder concentrarme. Eso significa no interrupciones. Entonces, no voy, o sea, afuera no tengo interrupciones externas y no tengo interrupciones internas, que estas son las más peligrosas, ya dijimos, ¿sí? No procrastino, entonces el celular lo dejo en otro lado, o el celular lo apago, ¿sí? Tengo esos 10 minutos. Y entonces soy, conmigo, yo conmigo, soy responsable de decir, ¿no? Anabela, solo 10 minutos. Hacé valer tu tiempo. Enfócate en lo que hay que hacer. 10 minutos. Nada más. Y entonces, con esto lo que quiero decir es, cualquier estudio, ¿sí? O ensayo que tenga intención, siempre va a ser positivo. Siempre va a ser valioso. Siempre. Todo lo que tenga intención. Yo tengo la intención de mejorar esto y me enfoco en eso. De hecho, para entrenar pasa lo mismo. O sea, se ha comprobado que la gente que está pensando en el movimiento que están haciendo desarrolla más músculo que solo la gente que lo hace automáticamente. Si yo hago un movimiento más lento, ahí al gimnasio, si hago un movimiento más lento, es mejor, ¿no? Para la coordinación, ¿no? De las fibras musculares. Ahí es donde quemo, o sea, donde rompo más masa y entonces después se vuelve a construir. Acá pasa lo mismo. Nuestro motor fino, digamos, porque aparte es otra cosa, nuestro sistema nervioso está totalmente asociado con los movimientos, ¿no? Por eso es muy importante generar un espacio sano y un proceso lindo. Si uno no disfruta de ese proceso, hacer la escala, que nos parece tedioso, ¿sí? Está generando como una especie de comunicación negativa en nuestro cerebro. Yo estoy generando un mal recuerdo de eso, ¿no? Y entonces no voy a querer hacerlo, no lo voy a querer hacer. Y ahí es donde viene la interrupción, ¿no? Donde viene el me voy a hacer otra cosa. ¿Se entiende? A dónde apunto, digamos? Bien, dudas hasta acá.
preguntas. Eso también es otra cosa, lo que dice Seba ahí. Em, no está bueno, hay que encontrar la fina línea, la delgada línea entre trabajar bajo presión y estar hasta acá. O sea, es una realidad, esa es una realidad. O sea, hay que encontrar la delgada línea de decir, bueno, tengo que manejar mi tiempo, este es el tiempo que tengo solamente para hacer esto. Y entonces, hace poco subí a mi Instagram un meme que es muy bueno, es un reel en realidad, que decía, le decía un tipito a su cerebro, le decía, por favor, activa el deadline mode, ¿no? El modo de los últimos días donde tenés que entregar todo y el cerebro se pone ¡pam! Y uno empieza a escribir y no sabes cómo, te inspiraste y te salió todo. Bueno, digo, eso puede ser tan agotador y tan estresante, ¿no? Que digo, es una delgada línea hacer eso. Yo no aconsejo, como cantante, no aconsejo llegar a ese lugar. No aconsejo porque em, lo que uno genera es ansiedad. Y en un cantante, em, la ansiedad no ayuda, porque todo el mecanismo, todo el cuerpo es el cantante, ¿no? Yo no canto solamente con la laringe, ¿no? Y encima, o sea, esto de la ansiedad tiene una connotación negativa, ¿no? A un montón de cosas que nos ocurren cuando uno está bajo presión, ¿sí? Entonces, pienso, ¿no? Si Led Zeppelin se tuvo que hacer un retiro espiritual para hacer los discos que hicieron, ¿no? Y eso lo hicieron casi todas las bandas, es porque realmente trabajar bajo presión a veces no es la mejor manera, ¿no? O sea, tener una deadline está buenísimo porque uno lo que hace es poner un objetivo, que es lo que digo, es muy importante el tema de los objetivos. Yo tengo un objetivo de tener el disco terminado para mayo 2023. Pero para tener el disco terminado para mayo 2023, yo no puedo dejar las cosas para abril. Es imposible. Yo tengo que hacer una planificación. Entonces, cosas pueden salir mal, como dijimos. Llegar a mayo de 2023 y que haya una pandemia, como nos pasó. Las cosas pueden salir mal y puede ser que eso se retrase, pero el planning tiene que estar antes. ¿Sí? Entonces, empecemos a recapitular en lo que venimos, en lo que vengo diciendo, que lo podemos hacer con el PowerPoint. Y ustedes ayúdenme en el chat. Entonces, en estas estrategias hablamos de la repetición. La repetición es una estrategia. Repetir, repetir, repetir. Eso genera un movimiento involuntario. Nosotros lo que queremos generar como músicos es un movimiento involuntario, de que los dedos respondan a la máxima velocidad posible a lo que estamos leyendo o a lo que necesitamos tocar, ¿sí? Entonces, la repetición es importante, pero el tema de la repetición sin intención, en realidad va a ser algo mecánico que no va a tener sentido, ¿sí? No tiene sentido. Si uno repite, 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 sin un pensamiento crítico, eso no termina desarrollando la habilidad musical que nosotros queremos, ¿sí? Después hablamos esto de medir el tiempo, ¿no? De realmente decir, tengo esta hora y no pasarse de eso. Tengo esta hora. Voy a trabajar enfocadamente una hora, ¿no? Y eso sirve para las otras materias. Pero digo, es muy importante. Y si nosotros no nos podemos, o sea, esto también, digo, esto también es estudiar, en el sentido de, si no nos podemos enfocar una hora, porque estamos pensando realmente en si alguien me likeó la historia de Instagram o no. Me encanta hacer esos chistes.
si estamos pensando, digamos, en cosas externas y no nos podemos concentrar una hora, empecemos a trabajar eso en la mente, porque eso se trabaja. Empecemos a trabajar eso cada 15 minutos. Y nos seteamos una alarmita cada 15 minutos. Entonces también ahí tenemos, por ejemplo, maneras en que nosotros podemos, como vendría a ser como darnos premios, ¿no? Nosotros tenemos maneras externas de hacer eso, como diciendo, bueno, me como un chocolate, ¿no? Porque hice una hora. Bueno, eso es un reinforcement, le dicen acá, externo, ¿no? Pero después también está lo interno, decir, che, lo hice. ¿Sabes qué? Hoy estuve una hora estudiando sin parar, realmente, ¿no? Pero eso lo tenemos que educar, ¿sí? Lo mismo que la música, lo mismo que cualquier cosa, eso se educa. El cerebro necesita aprender a hacerlo. Entonces, seteamos a dar cómo correr, ¿no? Quien haya corrido alguna vez, uno no puede correr una maratón de una. No, eso no existe. O sea, no pasa, el cuerpo no lo puede hacer. Tal vez sí, ¿no? Pero no sé quién lo podría hacer, 42 kilómetros sin entrenar, o sea, ¿no? Pero quien empieza a correr, ¿no? Tiene secuencias, ¿no? Empiezan, por ejemplo, con 1 minuto de correr, 1 minuto de descanso. O después arrancan y dicen, bueno, 2 minutos, 30. Y después es 5 minutos seguidos, 30 de descanso. Después son 10 minutos seguidos. Después bueno, vamos a hacer 15. Y después así, y después terminan corriendo 42K, ¿sí? Pero se arranca, digamos, se llama eso escalonadamente, scaffolding acá. Uno va generando la herramienta, ¿sí? De a poco. Y entonces es acumulativo. ¿Y la música qué es? Acumulativa. La música es acumulativa. Nosotros todo lo que estudiamos, la armonía que estudiamos para nuestras canciones, cómo tocamos nuestro instrumento, ¿sí? Todo eso es acumulativo, es de ahí para arriba, es de ahí para arriba. Yo puedo perder tal vez mi herramienta técnica si yo dejo de practicar de acá a un año, ¿no? ¿Cómo uno puede, si va al gimnasio, uno puede perder masa muscular por no seguir entrenando, por no comer como tiene que comer, ¿no? Genial. Eso puede ocurrir. Pero el cuerpo va a estar educado para cuando retome, hacerlo más rápido y llegar a ese punto óptimo más rápido. Y aparte hay otra cosa más, la, la cognición, o sea, cómo uno aprecia la música y cómo uno escucha la música con esa escucha activa e intencionada, eso no se pierde, jamás. Eso es de siempre para arriba. Cuando uno empieza a escuchar y a apreciar cierta música y otra música ya le empieza a parecer simple, ya no hay vuelta atrás. Hay una especie, como se le dice a los compositores a veces, de que los compositores tienen como un periodo donde hacen cosas recontra difíciles y son viste, como súper mentales y cosas muy complejas. Y después se dice que ser simple es la complejidad más grande que hay, ¿no? O sea que eso también pasa en los compositores que tienen ese ciclo, que al final, digamos, después de pasaron toda esa cosa compleja y exploraron todo eso, después la música es un poco más simple, pero esa simpleza es majestuosa, ¿no? Es divina, es magistral. Entonces, bueno, recapitulemos. Es importante tener objetivos claros. Las 4 preguntas que hice eran: ¿qué? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? ¿A quién va dirigido? ¿Y por qué? ¿No? Después, ¿cómo voy a manejar mi tiempo? Entonces ahí viene cuánto tiempo me voy a enfocar en cada cosa, ¿no? Em, esto es muy importante. No dedicarle tanto tiempo a ciertas cosas. Después, otra cosa, ser valiente. Esto es un acto de valentía. Nosotros estamos trabajando con nuestra vulnerabilidad. Nosotros estamos trabajando con nuestras emociones. A veces vamos muy profundo en eso. A veces afloran emociones que no queremos que estén. ¿Qué barrera estamos poniendo nosotros? ¿No? ¿Qué barrera estamos poniendo? ¿Cuáles son las
cosas que tenemos que trabajar en nosotros para que eso salga. Es muy importante eso también, ¿no? ¿Qué dificultades, digamos, tiene nuestra historia, ¿no? Que hace eso, esa reflexión, digamos, que hace que no me guste la velocidad, no me guste que alguien toque muy rápido, porque siento que yo no lo puedo hacer. Tal vez porque pienso mucho. Cuando alguien le pregunta a un virtuoso, ¿vos pensás en toda la nota que haces? Esa persona le va a decir que no. Es como una especie como de movimiento, así, ¡prá! Y tocaron un montón de notas juntas. Pero no están pensando en todos los dedos que movieron, ¿no? Hay una intención, y esa intención se transfiere a los dedos. Después el tema de evitar interrupciones, tanto externas como internas. Las externas son muy fáciles, le decís a mamá que no moleste un poco, te vas a otro lugar, alquilás una sala de ensayo, o te vas a la casa de un amigo, o se encuentra la manera de parar la interrupción externa. La interrupción interna es más difícil, porque ahí tiene que ver con esto de las emociones, ¿no? Con esto de la vulnerabilidad, con esto de qué son las cosas que nosotros no queremos resolver, ¿no? ¿Qué son las cosas que nos frustran? Generalmente también nos pasa un montón que nos encanta trabajar las cosas que ya sabemos, ¿no? Esa canción que nos sale bien. Pero después trabajar lo difícil es como, oh, esto tengo que hacerlo de vuelta, ¿no? Y en realidad todos esos desafíos hacen al músico, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que disfrutar. Cómo voy a hacer para resolver esto? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cuál es mi táctica? ¿Cuál es mi técnica? ¿Cuál va a ser mi plan para resolver esto? Que es re difícil, ¿no? Después el tema de un espacio seguro también, en un espacio de exploración. Quienes son grandes músicos, no hay ni uno que, bueno, por lo menos en mi mente en este momento, que no hay ninguno que me venga que no sepa, no haya explorado su instrumento a más no poder, ¿no? Y a esto le viene lo último que voy a decir como con respecto a, por ahí, teoría, ¿no? Que lo pueden buscar después. Hay una teoría que es la teoría de las 10.000 horas, que quiere decir que uno se va a hacer máster, digamos, o sea, que uno va a poder dominar, ¿no? Ese conocimiento si uno pasa 10.000 horas haciéndolo. Hice la cuenta una vez y dije, uy, ¿cuántas son 10.000 horas? A ver si tengo mi teléfono acá y lo voy a hacer de vuelta. Vamos a ver. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser 10.000 horas, lo voy a dividir vamos a poner 10 años. No, vamos a poner 6 años. Son 10.000 horas, dividido 6 años. Muy bien. Entonces yo tengo que, en 6 años, tengo 1.666 horas que dedicarle a la guitarra, ¿no? Entonces voy a dividir eso vamos a poner 12 meses. Entonces tengo que dedicarle 138 horas al mes a ese instrumento. Un mes tiene 30 días, vamos a poner, ¿no? Entonces vamos a hacer 138 dividido 30. Quiere decir que en 6 años, si yo le dedico 4 horas con 62 minutos, bueno, en realidad 5 horas, ¿no? 5 horas, ¿no? A mi instrumento, ya a los 6 años voy a hacer un máster en ese instrumento, ¿no? Uno tiene este tiempo. Yo no tengo 4 horas para cantar todos los días. Me encantaría. Bueno, ahora sí lo estoy haciendo, porque como estoy en el doctorado, digamos que aprovecho todos los momentos que tengo de cantar en los coros y de ensayar y todo como parte de mi práctica. No es parte de mi práctica, es parte de estas 5 horas por día, ¿no? Pero hay mucha gente que no tiene 5 horas para tocar la guitarra, ¿no? Bueno, pero en ese caso no serían 6 años, en ese caso serían 10 años y le voy a dedicar 2 horas por día. ¿Entienden? Pero el tema que es muy importante acá también, y esto va a ser lo último, es la constancia y la dedicación. Porque disciplina, determinación, pero viene todo derivado por un deseo. Y ese es mi deseo motivador, ¿no? Tocar bien la guitarra, ese es mi deseo, yo quiero hacer esto.
¿no? Y voy a pasar la cejilla, voy a pasar el momento difícil de hacer la cejilla. Siempre hay un pivot en los estudiantes de guitarra donde la cejilla es como tipo, o sigo o dejo. Bueno, entonces la voy a pasar porque si yo hago esto durante un mes y lo sigo practicando, te va a salir. Es imposible que no salga si uno está intencionado, ¿no? Si uno está determinado en que eso ocurra. Tiene que salir, nada puede salir mal. ¿Entienden? Bueno, estrategias que podemos usar entonces. Sacar todas las cosas que nos distraigan, todo lo que nos distraiga, ¿no? Limpiar ese espacio de todo lo que nos pueda distraer. Celulares, gente, perritos, hermosos los perritos. Yo, bueno, cuando vivía en Buenos Aires estaba viviendo con un chihuahua. Ay, por favor, ese perrito cantaba conmigo, no saben cómo me distraía. Cantaba más fuerte que yo, siempre. Yo me ponía a vocalizar y él cantaba. Era muy difícil. Y encima, cuando lo quería sacar, se enojaba. Entonces era como que, bueno, tuve que aprender, digamos, a que eso no me distraiga. Pero bueno, también fue un esfuerzo, ¿no? Y bueno, estas estrategias de limitarnos en el tiempo de estudio, realmente, y por ahí, otra manera es limitarnos en la cantidad de veces que vamos a ejecutar. El trabajo en silencio es muy importante. Repasar las letras mentalmente es casi lo mismo que cantarlas. Es escuchar la música activamente, analizándola y escuchando lo que ocurre, escuchando en un tema la batería, el bajo, ser consciente de qué es lo que están haciendo los otros, es muy importante. Esa escucha activa hace la diferencia, ¿sí? Hace mucha diferencia. No es background, no es música de fondo. Yo estoy estudiando cuando hago eso. Yo realmente estoy enfocada en la escucha. Porque otra cosa que es muy importante, uno, esto lo voy a decir más que nada por el tema del canto, ¿no? Pero se puede incorporar a cualquier otro instrumento. Uno puede cantar y puede hablar porque puede escuchar. Un bebé cuando nace no habla, llora. Es la única manera de comunicarse que tiene. Pero sí escucha. Y la manera en que el bebé se desarrolla y desarrolla el vocabulario es escuchando e imitando. Y empieza a imitar los sonidos hasta que también tiene una aprobación por parte de los padres que le van a decir, uy, qué bien, mirá, mirá, dijo mamá, mamá, mamá. ¿No? Entonces ahí el bebé empieza a decir, empieza a ganar confianza, entre comillas, de decir, bueno, esto está bien, ¿no? Entonces, pero eso porque puede escuchar. Mucha gente sorda, que no es muda, pero como no puede escuchar, no puede imitar el sonido. Entonces, escuchar es recontra efectivo, es lo más efectivo que hay. ¿Sí? Bueno, preguntas hasta acá. Tenemos unos minutos más para preguntas. Preguntas, sugerencias, algo que quieran compartir. ¿Cómo logro aprender una canción? Bueno, yo te puedo decir, no te conozco, Seba, entonces no, cada uno tiene sus desafíos para aprender cosas. Yo te puedo decir lo que hago yo, ¿no? Lo que hago yo, te voy a mostrar. Creo que lo tengo acá. Bien. Lo que hago yo tengo mi cuadernito. Entonces, generalmente canto cosas en otros idiomas, ¿no? Entonces, eso de cantar cosas en otros idiomas a mí me da una dificultad extra que necesito saber la traducción, ¿no? Y encima saber la fonética de los otros idiomas. Yo no sé alemán, o sea, digo, hablo un poco de alemán, pero no soy alemana parlante. Entonces, no tengo ese conocimiento y tengo que realmente hacer un esfuerzo para pronunciar el alemán. Para eso hay un alfabeto que se llama el IPA, que es el International Phonetic Alphabet, alfabeto internacional de fonemas, donde cada sonido, cada cosa que producimos tiene su simbolito, y por ahí lo viste si estudiaste inglés u otro idioma.
o en los diccionarios que aparece la manera de pronunciación con estos símbolos, ¿no? Entonces yo lo que hago es escribo la letra y después abajo pongo mi traducción, ¿no? Y después lo que intento hacer es, bueno, desmenuzo la forma de la obra, que generalmente es versos, puente o precoro y coro, ¿no? Y entonces desmenuzo eso y digo, bueno, voy a aprender el coro. Bueno, ahora voy a aprender el verso. Bueno, ahora voy a aprender el precoro. Y después junto todo. Yo como cantante, lo primero que hago en vez de una melodía, yo aprendo el texto. Es lo primero. Por eso lo di en la clase de hoy a la mañana. No puedo ir porque me voy a ir, tenemos 1 hora y media más. O sea, esa charla duró 1 hora y media hablando de cómo se trabaja el texto, ¿no? Pero para memorizar esta manera, ¿no? Yo lo que hago es, bueno, escucharlo mucho, mucho, muchísimo, muchísimo. Lo paso en limpio, me lo traduzco, lo digo en voz alta, lo declamo solamente, o sea, lo declamo, no lo canto. Entonces, esto sería cantado, ¿no? de Hellig von Allen. No hago eso, no canto. Lo que digo es de Hellig von Allen. Y después lo digo en inglés. Bueno, ahora tengo la traducción en inglés. O lo digo en español, ¿no? Él es el más hermoso de todos, significa esa frase en alemán. Em, entonces lo pienso y lo digo, y ahí es como que me voy encontrando con el sentido. ¿Respondí un poco tu pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos más preguntas, fue un placer dar esta charla. Me pueden comunicar conmigo. Este es mi mail de la Universidad de Palermo. No, no es mío, es de Rick Parisi, no, no es mío. Yo solamente se los comparto. Esto sí es mío. Esto del cuadernito sí. Esto es mío, 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 mío. Lo de los 10 veces y lo de los 10 minutos no es mío. Esto del cuadernito sí, a mí me sirve mucho. Y después hay otra, no sé si lees partitura. eh, Creo que lo tengo acá. Que es transcribir el texto y ponerle todos los símbolos arriba de las articulaciones, los relantando, los alargando, los ritenutos, dónde están los calderones. Entonces yo después declamo el texto y trabajo sobre el texto solamente con todas las intenciones musicales, pero sin la música. Esto es trabajo de oficina también. ¿Por qué? Uno canta porque tiene algo que decir. Uno canta porque hay un texto, ¿no? Si no, tocaríamos otra cosa o vocalizaríamos, nada más. Pero cuando hay un texto que es portador de sentido, de significado y de símbolo, tenemos que trabajar sobre el texto aparte. Bueno, fue un placer, espero que les sirva y bueno, me cuentan si les fue mejor con los ensayos, ¿sí? Acuérdense, objetivos claros, espacios seguros y libres de exploración, trabajen con deseo e intención, determinación, consistencia, ¿sí? Desafíense ustedes mismos, sean enfocados, traten de evitar la procrastinación, digo, sean fieles a ustedes a lo que quieren hacer, ¿no? Bueno, bárbaro, Ariel, terminamos.